Procesos de confiabilidad y validez. Confiabilidad es el grado de consistencia que ofrece cualquier instrumento de medición. Cuando nos referimos a la consistencia, es cuán homogéneos son los patrones de contestación que soporta el instrumento en personas que provienen de una misma población. Es importante que si un grupo de estudiantes toma una prueba de español dentro de un distrito escolar, ¿verdad?, aún con lo heterogéneo que pueda ser el comportamiento diverso de los estudiantes, el instrumento debe tener la capacidad de poder identificar patrones de contestación que sean consistentes, ¿verdad? Por eso es que tratamos de probar científicamente la confiabilidad de los instrumentos para ver cuán confiables son los patrones de respuesta que ofrecen los grupos de personas que se evalúan dentro de una misma población. Ahora, la confiabilidad se da en una relación entre lo que es la confiabilidad misma y los errores de medición. Esto lo que significa es que todo instrumento de medición posee errores de medición. Por ejemplo, un instrumento que tiene mucha confiabilidad va a tener poco error y viceversa. Un instrumento que tenga mucho error va a contener poca confiabilidad. En términos operacionales existe una fórmula que es la puntuación observada, que la puntuación que obtiene una persona en un instrumento va a ser igual a la puntuación verdadera, lo que esa persona obtiene basado en talento, personalidad, etcétera, más factor de error. Ese factor de error se puede deber a que sea aleatorio o sistemático, ¿verdad? Estoy hablando en singular en términos del error, pero pueden ser muchos errores. Ahora, la teoría clásica de medición solamente puede hablar teóricamente de los errores y ver los efectos lineales que tiene con la confiabilidad, pero no los puede controlar. Ese es uno de los problemas que tiene la teoría clásica de medición. Yo puedo tratar de controlar los errores, pero no puedo tener control específico de cada uno de ellos. Ahora bien, ¿qué son errores aleatorios? Pues son errores que suceden en el proceso de medición y que se dan al azar. Por ejemplo, yo iba camino a tomar una prueba y se me vació una goma. El estrés y la ansiedad del proceso de haber tenido que cambiar una goma para llegar a tiempo a mi examen es un error aleatorio. ¿Por qué es aleatorio? Porque si cada vez que yo voy a tomar un examen se me va a romper una goma, pues realmente eso tácticamente no es posible. La probabilidad de que eso ocurra en una segunda, tercera, cuarta ocasión es bien baja. Ahora, también tenemos los errores sistemáticos, y estos errores ocurren con frecuencia cada vez que se somete una persona a un proceso de medición o cada vez que se da un proceso de medición. Por ejemplo, un error sistemático puede estar en las instrucciones de un instrumento, puede estar en que las preguntas estén mal redactadas o las personas no entiendan el tipo de palabra o el tipo de lenguaje que se utiliza en la prueba. Eso puede ser un error sistemático si no se corrige con tiempo. Así que estos dos tipos de error hay que tratar de controlarlos a través de la estandarización. La estandarización es el proceso de administración, corrección e interpretación de un instrumento. En el proceso de administración yo debo controlar cuándo empieza el instrumento, o sea, todo el mundo debe empezar a la misma vez y acabar a la misma vez. El mismo nivel de iluminación debe ser igual para todos. La ventilación, ¿ah?, el tamaño del salón, donde se sientan, las instrucciones. En la medida que podamos controlar el proceso de medición, vamos a tener menos errores y garantizar que la puntuación verdadera es lo que realmente le
se está midiendo y un mínimo de error. Ahora bien, ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de confiabilidad, o sea, las técnicas que se utilizan para probar si el instrumento ofrece inferencias confiables o no. La primera de ellas es lo que se conoce como confiabilidad a través del tiempo. Existen dos técnicas para este proceso. La primera es prueba-reprueba. Aquí, como ven en el diagrama, se va a administrar una prueba a un mismo grupo en dos tiempos diferentes y se correlaciona a ambas puntuaciones. Esta correlación debe ser .60 en adelante. El tiempo es un elemento importante que hay que tomar en consideración. Por tanto, no debe ser ni poco tiempo, porque afectaría el nivel de aprendizaje, ni mucho tiempo, porque puede afectar la madurez y la mortalidad de la muestra. O sea que la gente madure y aprenda otras cosas, o la gente muera, que es posible, o simplemente no puede estar en la segunda administración. Lo que es importante es que se administra la misma prueba en dos tiempos a un mismo grupo, y el tiempo debería fluctuar entre 2 semanas, un mes probablemente, para evitar los factores que anteriormente mencionamos. También tenemos otra técnica que se conoce como formas alternas y equivalentes. Aquí se administra una prueba en su forma A y luego se administra la forma B al mismo grupo en dos tiempos diferentes. Forma A y forma B miden lo mismo, lo único que tienen reactivos diferentes. Aquí también la correlación debe ser .60 en adelante y aplica los mismos issues de tiempo. 2 semanas, un mes. Es importante tomar estos factores en consideración para tratar de ver cuál consistente puede ser el patrón de contestación que soporta la prueba a través del tiempo. La próxima técnica que vamos a hablar es la de consistencia interna. Esta nos ayuda a determinar el grado de interrelación que existe entre los reactivos del instrumento. La consistencia interna no contempla los elementos que afectan a la confiabilidad a través del tiempo. Por eso se hace confiabilidad a través del tiempo como una estrategia separada. Eso hace que ambas técnicas sean complementarias y no sean iguales. Hay que hacer ambas. Usualmente, a pesar de que discutimos la confiabilidad a través del tiempo, primero, usualmente se calcula primero la consistencia interna antes de hacer confiabilidad a través del tiempo. Aquí un poco lo que se busca es tratar de indagar sobre el grado de homogeneidad de los patrones de respuesta de muestras dentro de una misma población. Y también tenemos dos técnicas: confiabilidad usando el alfa de Cronbach. Aquí lo que se va a hacer es que se le va a dar el instrumento a un grupo de personas y se va a correlacionar cada contestación de los reactivos con el total de la prueba. Y esa correlación o ese índice de correlación debe ser de .70 en adelante, según los expertos clásicos en psicometría. Otra de las técnicas que se utiliza es la de división en mitades, usando la fórmula Spearman-Brown. Aquí lo que se hace es que se va a dividir la prueba en dos mitades. Esta técnica se utiliza con pruebas de dificultad progresiva o de potencia. Que hemos mencionado que tenemos pruebas que, según la persona va contestando, el nivel de dificultad de las preguntas aumenta. Para trabajar con ese elemento, pues tenemos que dividir el instrumento en dos mitades. Asignar una mitad los reactivos que son pares y la otra mitad los reactivos que son nones. Esto ya hoy en día lo utilizan ya los programas de computadora, por tanto uno no lo ve, pero esta es la explicación teórica que se da. Se correlacionan ambas mitades, ambos ítems de ambas mitades. Una vez se obtiene preliminarmente un coeficiente, ese es el coeficiente de la mitad de la prueba, se le aplica una fórmula que se conoce como
Spearman-Brown, que es una fórmula de corrección para atenuar los efectos de la correlación de la mitad de la prueba, y esta debe ser por lo menos de 0.60 en adelante, debido a que siempre el factor de dificultad afecta la consistencia interna del instrumento. También otra técnica que se utiliza especialmente en el campo de la educación, también se puede utilizar en la industria, especialmente cuando queremos construir pruebas que miden el dominio de las personas de ciertos equipos o procedimientos de trabajo. Aquí la confiabilidad entre evaluadores va a constar del siguiente proceso. Se van a identificar unos expertos en el contenido de las preguntas del instrumento y se les va a pedir que lo contesten. Por ejemplo, yo tengo una prueba de habilidad matemática, habilidad numérica, y se la doy a un grupo de maestros de matemáticas que deben dominar el contenido de la prueba. En el mundo ideal se supone que todo el mundo sacará 100. ¿Eh? ¿Por qué? Porque son expertos en el área. Se utiliza también, una vez las personas contestan, se utiliza lo que se conoce como un índice de concordancia entre evaluadores, y a mayor concordancia, más confiable va a ser el instrumento. O sea, la concordancia entre las puntuaciones de los expertos. Así que eso es una de las técnicas que se utiliza para ver cuán confiable es el instrumento. Ahora vamos a hablar de validez. La validez, ¿verdad?, que es otra de las características de un instrumento, se refiere a que la prueba debe estar diseñada para medir lo que se supone que mida. Si el instrumento es una prueba de inteligencia, debe medir inteligencia, por tanto debe proveer inferencias sobre el constructo o la dimensión de la inteligencia. Un elemento que es importante es que para un instrumento ser válido, primero tiene que ser confiable. La validez, ¿verdad?, o las inferencias sobre la validez de un instrumento se miden de manera cualitativa y cuantitativa. Los instrumentos deben proveer esas inferencias a través de diferentes técnicas que voy a presentarles a continuación. En el mismo caso de la confiabilidad, con aplicar solamente una no es suficiente. Hay que aplicarlas todas y cada cierto tiempo ir reevaluando la prueba, haciendo estudios para garantizar que el tiempo, ¿verdad?, y los cambios en la población a la cual se administra el instrumento no afecten el comportamiento del mismo. El primer tipo de validez que vamos a discutir es la validez de contenido. Esta nos ayuda a determinar que los reactivos midan las dimensiones que busca medir el instrumento. La técnica que más se utiliza es la de juicio de expertos. Aquí se identifica a un grupo de expertos en las dimensiones que mide el instrumento. Si es inteligencia, pues varios expertos en el área de inteligencia. Y se les pide a estos que evalúen cada reactivo e indiquen si cada uno de ellos es o no esencial para medir la dimensión para la cual fue diseñado. Si tenemos expertos en el área de inteligencia, pues ellos nos tienen que decir si cada uno de los reactivos mide o no inteligencia. Luego, basado en la cantidad de expertos que dicen que el reactivo es esencial o no es esencial, ¿verdad?, se calcula un índice de validez de contenido. También se calcula la proporción de validez de contenido para cada ítem, según la técnica de Charles Lochi. Aquí se la vamos a explicar brevemente. También tenemos una planilla de Excel que aplica directamente la fórmula y van a tener un video disponible para que sepan cómo utilizarlo. Por ejemplo, la técnica de validez de contenido, lo primero
que hace es que se le pide a unos jueces que lean y analicen cada uno de los reactivos y digan aquellos que estén de acuerdo en que es esencial para medir el constructo versus los que dicen que no es esencial. Una vez uno tiene la evaluación de todos los jueces, pues uno lo primero que hace es que va a calcular la razón o proporción de validez de contenido de cada ítem. Y aquí pues nosotros tenemos la fórmula, que es número de jueces que dice que el ítem es esencial menos aquellos jueces que dicen que no es esencial, dividido entre la cantidad total de jueces. Por ejemplo, si usted ha sido evaluado por, o sea, un ítem ha sido evaluado por 12 jueces, donde 10 señalaron que el ítem era esencial y 2 no. Usted aplicándole la fórmula 10 menos 2 igual a 8 dividido entre 12, ese resultado, la proporción es 0.67. Ahora, ¿qué yo hago con ese resultado? El doctor Loshi, con la colaboración de el doctor Schipper, desarrollaron una tabla que nos va a decir cuál es la razón de validez de contenido mínimo dependiendo de la cantidad de jueces. Esta tabla es la que vemos aquí a continuación, que comienza con 5 jueces hasta 40, donde el valor mínimo es 0.99 y el valor mínimo de 40 jueces es 0.29. Si nosotros buscamos en el ejemplo anterior, donde tenemos 12 jueces, la razón de validez de contenido mínima es 0.56. Retornando atrás, es 0.56. Nosotros encontramos en el resultado 0.67 con 12 jueces. Por tanto, el ejemplo anterior nos dice que ese ítem tiene una razón de validez de contenido mayor que la mínima, que es 0.56. Así que ese ítem se retiene. Ahora, ítems que tengan de 0.55 hacia abajo no se retendrían utilizando 12 jueces. Ahora, una vez uno tiene todos aquellos ítems que cumplieron con la razón de validez de contenido mínimo, vamos a calcular el índice de validez de contenido, que es bien sencillo. Es usted sumar todas las razones de validez de contenido y la va a dividir entre la cantidad de preguntas totales que cumplieron con el criterio mínimo de la tabla de Schipper según la cantidad de jueces. Y aquí le ponemos un ejemplo sencillo. Vamos a decir que solamente nos quedamos con 4 reactivos que cumplen con 0.59, 0.70, 0.85 y 0.94. Pues, ¿qué hacemos? Sumamos esos 4 razones de validez de contenido, que nos da 3.08, la dividimos entre 4 y el resultado es 0.77. Se supone que un instrumento que posea validez de contenido tenga 0.70 o más. Así que así usted puede calcular la validez de contenido. Próximamente le vamos a mostrar un video donde usted esto se lo calcula una hoja de Excel que ya previamente preparó un colega, el doctor Jorge Hernández Lavoy, y que ha compartido con muchos de nosotros los profesores en las diferentes universidades, y que es muy útil en términos prácticos y elimina la necesidad del cálculo manual. Ahora continuamos con los otros tipos de validez. La otra es la validez relacionada con el constructo. Aquí lo que queremos decir es que el instrumento de por sí debe medir un constructo o dimensión psicológica. Por ejemplo, una prueba de inteligencia debe medir inteligencia inequívocamente. Y hay varias técnicas que se utilizan. Por ejemplo, tenemos la de validez convergente,
donde aquí se va a administrar el instrumento que queremos validar. Vamos a usar como ejemplo una prueba de inteligencia que es la que queremos validar. Se la administramos a un grupo de personas. Luego le damos otra prueba de inteligencia, pero que ya ha sido previamente validada. Esas dos puntuaciones las vamos a correlacionar y el índice de correlación debe ser 0.70 o más. Otra estrategia que se utiliza es la que se conoce como validez divergente. Aquí se le administra el instrumento a un grupo de personas. Vamos a decir la prueba de inteligencia, pero tenemos que identificar otro constructo que no mida lo mismo, o sea, que sea divergente. Por ejemplo, en este caso, un inventario de personalidad. Le damos nuestro instrumento que tenemos que validar y que mide inteligencia. Luego le damos el inventario de personalidad y correlacionamos. Aquí la correlación, distinto al estudio de validez convergente, debe ser lo más cercano a cero, porque son dos constructos diferentes. Otra técnica que se utiliza es lo que se llama matriz múltiple de correlación, y es hacer una combinación de un estudio convergente y divergente. En vez de hacer los dos estudios que les estoy presentando como ejemplo por separado, pues al mismo grupo se le dan tres instrumentos. La prueba de inteligencia a validar, se le doy luego la prueba de inteligencia validada y luego al mismo grupo le doy el inventario de personalidad y voy a hacer una matriz de correlación múltiple entre las tres puntuaciones. Es una combinación de validez convergente y divergente y se le llama matriz múltiple. Así que existen otras maneras de hacer estudios de validez de constructo, como análisis de factores, confirmatorios, ecuaciones estructurales, discriminación de grupo. Hay muchas otras maneras. Estas que le indiqué son las más sencillas y las más que se utilizan, pero existen otras más dependiendo de la población que usted tenga y de su conocimiento en el campo de la psicometría también. También tenemos lo que se conoce como validez de criterio. Aquí la validez de criterio lo que establece es que hay que correlacionar la prueba o el instrumento con un criterio de éxito, tanto a corto como a largo plazo. Ya un criterio, claro, el criterio debe ser válido y confiable, debe medir en cierto modo el éxito. Dicho de otra manera, por ejemplo, las personas que saldrían altas en una prueba de inteligencia deberían ser los mejores empleados o deberían ser los que a corto plazo producen mejores resultados. Esa es la inferencia que nos tiene que proveer un instrumento cuando se hacen estudios de validez de criterio. Así que presentamos dos ejemplos, lo que se conoce como un estudio de validez concurrente, y por el concepto de concurrente es que se aplica la metodología. Aquí se administra el instrumento y seguido se mide el criterio. Vamos a suponer que yo tengo un grupo, le voy a dar mi prueba de inteligencia y seguido le voy a dar un ejercicio de trabajo en equipo donde obtengo una medida cuantitativa de ese resultado de cada uno de las personas que tomó el instrumento. Aquí básicamente lo que quiero contestarme, esas personas son exitosas de manera concurrente. Por tanto, los resultados de mi prueba los voy a correlacionar con el resultado del ejercicio de trabajo en equipo. Y mientras más se acerque a uno, más me predice concurrentemente mi instrumento. El otro tipo de validez de criterio es lo que se conoce como validez predictiva. Aquí nosotros a un mismo grupo le vamos a dar el instrumento, por ejemplo, el instrumento de inteligencia. Vamos a dejar pasar un periodo de 3-6 meses. Y si al ser empleado de una compañía, pues yo voy a medir su desempeño. Y partiendo de la premisa que el sistema de evaluación es objetivo, válido y confiable,
se va a obtener la puntuación que obtiene en el desempeño general y se va a correlacionar. Nuevamente, la premisa detrás es que las personas más inteligentes desempeñan mejor su trabajo y viceversa también. Las personas que tienen menos inteligencia deben desempeñar peor en su trabajo. Y aquí lo que buscamos es predecir tanto a corto como a largo plazo el desempeño, que es un elemento importante dentro de los estudios de validez.